Les cuento, hoy vamos a terminar con el tema que había comenzado José y que estuvieron viendo en la práctica. Vamos a ver otra técnica para implementar, digamos, para trasladar un diagrama de estado a código ejecutable en C, en particular. Acá estas transparencias ya, bueno, están puestas en la página, juntamente con una plantillita que vamos a usar. Es bastante mecánico pasar diagrama de estado digamos, a código en C. Así que bueno, esa plantillita le va a servir. Bueno, y acá en la presentación esta está un poquito adaptada de las del año pasado. Agregué un ejercicio, el que estaba haciendo Héctor al final de la clase, pero implementado, digamos, con este nuevo método que vamos a ver hoy. Pero bueno, a las transparencias les va a servir tipo checklist para que vean, están los dos métodos, ¿no? Para que cuando hagan una implementación los repasen y vean a ver que no les falte ningún elemento, ¿no? Así que bueno, mientras vamos esperando, voy pasando directamente una introducción que ya la vieron con José. Y vamos a empezar acá, digamos, a ver esta implementación que sería como un pasito más de lo que habíamos visto desde la solución algorítmica, algo que queda un poco más estructurado, cuando les permite crear un código más estructurado. Bueno, empezamos así, nos vamos antes, digamos. Simplemente, bueno, es la más popular de estas de las dos técnicas, justamente porque es más simple e intuitiva, aunque me parece que la otra no tiene demasiada complicación en principio, sobre todo en sistemas bastante sencillos. Y como esto de los switch case anidados se refiere que vamos a tener en principio dos niveles de switch. Un externo, un switch case. Ahora repasamos un poquito de paso, mientras esperamos más gente, un poquito de qué iba este switch case, ¿no? Para recordarlo. Entonces vamos a tener un switch case exterior, podemos decir, donde la variable de control justamente va a ser una variable escalar, que justamente represente al estado, a cada estado del sistema, cada estado que ustedes hayan modelizado en su diagrama de estado. O sea que acá directamente una única variable. A diferencia de la versión algorítmica, vamos a trabajar con una única variable representando el estado, memorizando, digamos, esa historia del sistema. Y dentro de ese switch externo, vamos a tener otro que justamente vaya chequeando para cada estado, digamos, los eventos o condiciones, como dice ahí. Y solamente vamos a chequear para cada estado los eventos que sean relevantes, o sea, los eventos que puedan generar una transición de estado o alguna actividad que haya que hacer condicionada a determinados eventos. Bien, ese switch key interno, si las señales son poquitas, se puede reemplazar por if. Acuérdense, preferíamos esa versión que habíamos comentado hace dos clases. Traten de usar esa estructura del lenguaje if, con varios, varios, y con algún else final opcional. Bien, a veces invierte esta jerarquía, o sea, se pone el switch exterior es el que maneja los eventos y el interior es el que maneja los estados. La más utilizada es la que estamos viendo acá. Lo que vamos a ver es bastante general. Bueno, ¿qué pasa? Que tanto para representar los estados o los eventos, se suelen usar enumeraciones, como estuvieron viendo ya en la otra clase, en la práctica también, para los estados y también puede ser para los eventos. Justamente, ¿por qué? Porque, ¿qué característica tenían las enumeraciones? Justamente me indican cuáles son los únicos posibles valores que van a poder tomar esas variables que son de tipo escalar. Bien, como habían visto también en práctica, así que las pueden declarar en un punto H, esas enumeraciones. Bueno, y en los switch case estos anidados, o lo pueden implementar adentro de un main directamente, o usar una función, como un ejemplito. Que sería algo parecido, sería la que se encarga de despachar los eventos. Para cada estado chequean y despachan los eventos relevantes para cada uno. Vamos a hacerlo nosotros acá en el main, en el ejemplito que les voy a mostrar, y en la plantilla. Recordemos un poquito, recordemos lo del switch case, porque si se lo olvidaron, si no lo han estado usando. Bueno, la variable esa de control que va dentro de la sentencia de esta switch,
se evalúa y se va comparando con distintos sucesivamente, obviamente sea que el orden es importante, ¿no? Con todas las constantes que aparecen junto a la palabra case, o sea, dentro del switch va a haber una serie de case, con una etiqueta, una constante, 2 puntos. Bueno. ¿Qué pasa? Se van evaluando en el orden que aparecen y en cuanto encuentra una que coincide, la variable savar, con alguna de esas constantes, se ejecutan las sentencias o los bloques de sentencia. ¿Hasta dónde se ejecutan? Bueno, si tiene un brick, cada uno de los case, ejecuta hasta ese brick. Y si no lo tiene, sigue ejecutando, digamos, hasta que encuentra un brick. En general acá vamos a trabajar con case donde terminados en un brick. Se puede, es opcional, agregarle un default, que, digamos, ahí pondríamos código que pasa si ninguno de esos case se dio positivo, podemos decir, si la variable savar no coincidió con ninguno de las constantes de los case. Bueno, no permite, obviamente, podemos tener dos constantes dentro de los case que tengan el mismo valor, tiene que ser de alguno de los tipos integrales, acá trabaja con enteros. Si trabajan con constantes que sean de tipo char, digamos, se emplean sus equivalentes numéricos, ¿no? Bueno, les decía que vamos a usar una plantillita que también está incluida ahí en la página, que la hizo el profesor, compañero nuestro Javier Belmonte, que ya lo van a tener como profesor en la siguiente asignatura, Sistemas Digitales 1. Les muestro un poquito, vamos viendo por parte y después vamos viendo los detalles, para que les quede claro, digamos, que va en cada una de esas partes. Esta es una parte de la plantillita, donde se supone que tiene un diagrama de estado con n estados. Acá obviamente no van a poner todos los n estados, ahí está el primero y el último, pero bueno, vamos a ir viendo en general, después vamos viendo los detalles. Tienen ahí el switch principal, donde hay una variable estado actual, que habíamos dicho que es una variable que es un tipo de una enumeración, ahora ya la vemos eso, y dentro, anidado, estarían los case con los estados relevantes para ese estado, para cada uno de los estados. En este caso, para el ES1, tienen todo un switch adentro que dice evento, y tendría justamente, como dice ahí, son los eventos que cambian este estado, o sea, los eventos relevantes, que podrían llegar a disparar transición. Dentro de cada uno, bueno, justamente, ahí adentro se pondrán qué acciones se realizan, esas acciones asociadas a las transiciones, y a cuál sería el próximo estado. Acá tendríamos el último estado, digamos, bueno, lo mismo, se repite. Y hay una partecita donde se chequea si el estado actual, es distinto del próximo estado, o sea que va a haber una transición. Acá después vemos que es toda esta parte, pero digamos lo importante es que si eso ocurre, se hace el cambio de estado, o sea, la variable estado actual, que es la variable esa de control o la variable de estado, se le cambia el valor, digamos, se actualiza, digamos, Bueno, esto que vamos a ver también de qué va. Esto como un agregado, ya le contamos. Bueno, como dijimos, entonces todos los estados van a estar definidos mediante una enumeración. Se le llama variable de estado, esa variable estado actual que vamos a usar. Justamente por eso, porque decíamos que las enumeraciones me marcan justamente el conjunto de valores posibles, y ninguno más. Forma de chequear, digamos, de que esta variable va a tomar solamente esos valores que estén definidos dentro de la enumeración. ¿Recuerdan la enumeración? ¿Cómo era? Recuerdan que era un conjunto de constantes que se le asociaba a cada una, podían ser generalmente distintos, valores enteros, comenzando con la primera etiqueta valía 0, la siguiente, si no se indicaba otra cosa, vale 1 y así. Acá justamente los vamos a usar con esos valores, ya lo tuvieron viendo, justamente la usaban las enumeraciones para las filas y columnas de la tabla de transición de estado. El otro método que estuvieron viendo en teoría y en práctica. En general es global esa variable, como dice ahí, ojo, cuidado. Si trabajamos solamente con el main, el switch, los switch anidados van a estar en el main, podría ser también tranquilamente una variable local. Obviamente, justamente, solo esa variable hay que modificarla cuando corresponde realizar una transición, cuando se actualiza, porque hay una transición. Y si no, no debe modificarse de ningún lado más, ¿no? Ojo, porque es una variable global. ¿Por qué? Porque si no, esto
haría cualquier cosa el programa. Bueno, primera cosa, esa variable de estado, el estado actual, ¿no? Que va a ser un tipo de una enumeración, nunca hay que olvidarse de inicializarlo. Hay que decir cuál es el estado inicial, digamos, hay que ver cuál es el diagramita de estado y la vamos a inicializar con el nombre que tenga o con la etiqueta que le pusieron en el estado inicial. Justamente, esto le permite, como dice ahí, que el programa me dé un resultado predecible la primera vez que ese lazo infinito se realice. También, digamos, ahí teníamos para actualizarla algo llamado próximo estado, bueno, el nombre que quieran, o sea que va a ser una variable también de ese mismo tipo de numeración que usaron para estado actual, y que inicialmente las vamos a inicializar con el mismo valor. O sea que próximo estado se va a inicializar, creo que en la plantillita acá lo indicaba. Vamos a ver acá. Fíjense acá, próximo estado, lo inicializaba antes de hacer el switch externo, lo inicializa con el valor que tenga estado actual. Indicando que no hubo, digamos, ninguna transición inicial. Bueno, en muchos casos, en caso de sistemas embebidos que trabajan los compiladores con un alto nivel de optimización, se le suele poner esa variable de estado como volátil. Acuérdense, para que el compilador no haga ninguna optimización, la almacene en memoria, y que cada vez que esa variable figure, digamos, su código, vaya y se lea, digamos, determinadas cositas que pueden ir teniendo en cuenta. Bueno, el switch externo debe haber un case por cada estado. Eso no olvidarse, digamos. Entonces, primer chequeo, cuando vayan a aplicar este método, chequear, digamos, que su switch exterior no se olviden de incluir ningún estado. Bueno, cada uno de esos cache, ese case de nivel superior, puede contener, digamos, una estructura switch case anidado para contemplar todos los posibles eventos relevantes para cada uno de esos cases. Si son poquitas digamos, los eventos asociados a cada estado, el evento relevante, se puede reemplazar, digamos, por if-else, esa construcción que habíamos visto. Bueno, importante, ya lo estuvieron viendo, la idea es no tener retardos bloqueantes, lo vieron con Guillermo, lo que pasaba, digamos, ni para las temporizaciones, ni para esperar que el pulsador se expulse, ninguna de esas cosas. Y como vieron, al estar dentro de un lazo infinito, se podían reemplazar por if, esos retardos bloqueantes que usaban, o para esperar que el pulsador se despulse. Entonces, nada de estos lazos bloqueantes adentro de esos switch case. Bueno, ¿cómo hacemos para pasarle los eventos? ¿Cómo hacemos para, digamos, despachar, como puso la función despacho Héctor el otro día? ¿Cómo hacemos para despacharle los eventos digamos, a la máquina de estado finito en esta representación? Bueno, de dos formas. Directamente podemos extraerlo, esos eventos, de los registros, sacando información de los registros de hardware. Tal vez si trabajamos con alguna temporización, será alguna variable, que usemos una variable auxiliar. Por ejemplo, ustedes estuvieron chequeando, acá no tenemos muchos eventos distintos, digamos, en nuestro caso, que trabajamos con pulsadores y LED. Entonces, bueno, podían usar directamente esas funciones get SW1, get SW3 que estuvieron viendo, donde lo que hacían era chequeaban, digamos, el for data input register, chequeaban si en determinado bit tenían un 1, un 0, bueno, esa sería la posible forma, o sea, dentro de esos switch anidados, directamente chequean los eventos tomando datos de los registros del hardware. Esa es una posibilidad. Y otra es usar variables globales, algo parecido a lo que usaron con Héctor justamente en esta función despacho, de tipo de enumeración. Otra enumeración que represente todos los eventos posibles que ustedes hayan detectado que ocurran, que tengan en su diagrama de estado. Dos formas distintas, bueno, ahí pueden hacer al principio del lazo, o agregar un código que se encargue de chequear cuál es el evento. Eso va a estar dentro de un lazo infinito, o sea que lo primero que se va a ejecutar cuando se vuelva a repetir, va a ser chequear qué evento ocurre, en cada instante de cada vez que se repita ese lazo. Y si no, pueden usar alguna función directamente. Pueden tener una función, por ejemplo, ahí
ponerle algo como obtener el nuevo evento o despacho, como le puso Héctor, que me retorne, me transforme, lo que va a hacer es mapear, digamos, esos eventos que extrayeron, ¿no?, de los registros del hardware en una constante numeración. Por ejemplo, qué sé yo, que cuando chequeen que, no sé, que tenga un evento que se llame pulsado. Una de las constantes de esa numeración es pulsado, otra de pulsado, otra creo que le habían puesto tiempo, el otro día en la práctica. Bueno, está, entonces, bueno, esas serían las opciones. Bueno, buena práctica añadir un default. ¿Por qué? ¿Qué pasa si esa variable, pues imagínense que a lo mejor nosotros son bastante sencillos los ejemplos que hacemos. Que esto esté dentro de un programa más complejo a medida que le vayan añadiendo cosas en las materias siguientes, que trabajen también con interrupciones. Bueno, si se puede corromper esa variable, tener una opción. ¿Por qué? Porque si no el estado va a quedar ahí perdido, estancado en un estado, digamos, sin ninguno de esos cases, porque la variable esa de estado se corrompió, ¿no?, va a quedar ahí en el estado donde estaba, digamos, ¿no? Puede ser un tiempo largo para siempre. Entonces ahí, por ejemplo, poner un default y decir a qué estado queremos que vaya si ninguna de esas opciones, de esos cases que tenían ahí, se verifica. ¿Está? ¿Se entiende más o menos hasta ahora? La idea es bastante sencilla, me parece, ¿no? ¿Se comprende? Sí, no, por lo menos dígame sí o no, algo así, sigo Sí, con profe, la... sí. Sí, Se profe. entiende. Bien, después vemos un ejemplito, el mismo ejercicio que estaban viendo con Héctor al final de la clase. Bueno, recuerden lo que habíamos charlado ya, esto de las variables auxiliares, tratar de no abusar del uso, porque justamente la filosofía de estas técnicas que estamos viendo, la idea es representar el estado del sistema por una única variable. Pero por ahí sí, nosotros acá que no trabajamos con las interrupciones del timer, que vamos a hacer temporizaciones con una variable que cuente, vamos a necesitar alguna variable agregable, ¿no? O tal vez necesitemos contar cosas que se repitan, es una variable cuenta, pero tratar, digamos, de no agregar tantas variables. Como dice ahí, por ejemplo, la parte del pulsador, que es siempre más o menos lo mismo, podrían hacer otra maquinita de estado y reutilizarla. Bueno, el tema de las acciones, acciones o actividades que se realizaban tanto en las transiciones o en los estados, como vamos a ir agregándolo, digamos, a este modelo. Bueno, acá un poco les recuerdo, ya lo van a ver, creo, en la materia siguiente, también van a trabajar con esto, que teníamos dos tipos de máquinas de estado, una que era la de Moore, donde la salida eran solo función del estado, habíamos visto el ejemplo de los semáforos, y en las de Mealy, donde las salidas también son función del estado presente y de los eventos, del evento presente que ocurre. Y en general se trabaja con los dos, digamos, con los modelos. Bueno, un poco para recordar cómo es, digamos, cómo se van ejecutando esas distintas acciones o actividades, ¿no? ¿Qué pasa cuando estando en un estado, un sistema, recibe un evento? Bueno, si ese evento es relevante, puede llegar a generar una transición. Si no, el evento directamente se lo descarta, no se lo tiene en cuenta. De todos los eventos posibles que pueden ocurrir en el sistema. Bueno, puede ser, hay que chequear, digamos, si ese evento tiene asociado una guardia, una condición, que pensémoslo, sería un AND, para nosotros. Si la guarda no autoriza esa transición, directamente esa transición no va a ocurrir, digamos, como que el evento no tiene ningún efecto. En cambio, si true esa guarda, o sea, si ocurre el evento y la guarda es verdadera, efectivamente la transición se va a disparar. Entonces, ¿qué pasa con las acciones, con todas las acciones y las actividades? Si el estado origen, o sea, el estado actual en que estábamos, tiene alguna actividad asociada, se detiene. Acuérdense que las actividades eran interrumpibles, y se dejaban de ejecutar cuando ocurría una transición. Bueno, ¿se acuerdan que le habíamos agregado esa extensión? Podíamos contemplar en nuestro modelo el agregable de esas acciones on exit, on entry, acciones de salida, de entrada, acciones asociadas a determinados eventos, estando en un estado. Bueno, si existe una acción de salida en ese estado de origen, se le ejecuta. O si son más, se ejecutan todas esas acciones. Luego, a continuación, si existen acciones asociadas a la transición, se la ejecutan. O ejecutan si son más. Bien,
Una vez ejecutado eso, sí, digamos, ya pasaría al siguiente estado. Una vez que esté en el siguiente estado, lo primero que se ejecuta serían las acciones que las hayamos declarado como acciones de entrada, ¿no? Y si existe una actividad, que eran las interrumpibles, como vimos en el estado de origen, empieza a ejecutarse. Después vamos a ver un poquito dónde se ponen cada una de estas acciones distintas. Bueno, lo que decíamos es, para cada evento puede, digamos, aparte del evento, en la transición, se acuerda que poníamos con una barrita las acciones que pueden, que hay que realizar en el momento que se realiza digamos, esa transición se dispara. Como habíamos dicho, estas acciones son interrumpibles. Tienen que completarse antes que la transición alcance el próximo estado, como vimos recién, y hasta que ello ocurra no se procesa ni acepta nuevos eventos. Un poco le da la pauta, así, cómo vamos a manejar cada una de las acciones que ocurren. Bueno, y aparte hay que decir en la transición a cuál sería el siguiente estado, ¿no? ¿Cómo están representadas estas acciones en la transición? Acuérdense, teníamos el case de los estados y el switch interno de los eventos. Por ejemplo, acá tenemos este evento llamado event 1, será una de esas constantes de una enumeración, por ejemplo. Próximo estado, si ocurre ese evento, el próximo estado es el estado es X, y aquí podríamos poner, bueno, podría ser primero o después, digamos, total, esto se va a ejecutar igual y hasta el brief, digamos. Aquí irían esas acciones asociadas a esa transición. Si ocurre ese evento, que dispara una transición y haga que mi S1 transicione al S0. Entonces irían ahí, digamos, esas acciones asociadas a ese evento que puede llegar a disparar una transición. Bueno, ¿dónde se ponen lo que dijimos que esas actividades que se realizan en un estado que son interrumpibles? O sea que si ocurre algún evento que pueda disparar una transición, en ese estado actual, se detienen, digamos, cuando ocurre la transición. Bueno, justamente pueden llegar a modificar, digamos, alguna condición. El hecho de ejecutar esa actividad puede hacer que esa condición genere un evento que pueda disparar una transición. ¿Dónde van esas acciones? Bueno, irían acá dentro del switch externo, ¿no? En el case, lo primero que se pone en esta partecita, ¿no? Antes del switch ese interno, se ponen las acciones, como dice ahí, que se desarrollan dentro del estado 1. Bueno, vemos esta última parte que le agregó, que está sacado de ahí de ese link, que le agregaron, digamos, donde justamente si corresponde, se haría, digamos, el cambio de estado, ¿no? Si en alguno de esos eventos se dispara alguna transición, acá chequea si el estado actual y próximo estado tienen distintos valores, ¿no? Si es así, se ejecuta el cambio de estado, pero hay un poquito más de código, vamos a ver qué va a hacer, para qué sirve, digamos, este código. Bueno, importante cuando estén chequeando ustedes, antes, digamos, a medida que van escribiendo el código, recordar que cada uno de esos case del switch exterior se ejecuta uno solito, por cada vez que se repite ese lazo infinito. Uno solo se va a, digamos, uno solo de esos cases. Eso es importante, digamos, para cuando estén chequeando para ver si eso funciona o no funciona. Bueno, esa partecita última que estábamos viendo ahí con ese if-else, se va a ejecutar justamente luego de ejecutarse ese único case con el valor de estado actual. Como decíamos ahí, se encarga de verificar si hay que ejecutar un cambio de estado o una transición. Si es así, se actualiza la variable estado actual, se las iguala próxima. Bueno, y vemos ahora para qué es ese código final que está un poco agregado, digamos. Bueno, vamos a ver qué pasa ahí que tenemos un else. Empecemos con el else. Quiere decir, si no hubo transición, ¿no? Si seguimos estando dentro del estado, o sea, se ejecutó un case, pero no hubo ningún evento que hizo transicionar a mi sistema. Entonces ahí, en este else, ¿qué se puede agregar? Lo que le hemos llamado input action, cuando vimos la primera clase de máquina de esto, que serían acciones que se ejecutan, pero que dependen del estado actual y de algún evento, pero que no se produce un cambio de estado. Es un evento que es relevante, ¿por qué? Porque ese evento va a determinar que se ejecute una determinada acción, pero no va a haber un cambio de estado, no va a haber una transición.
Entonces eso lo podemos poner ahí. Digamos, esta última partecita la vamos a usar, tanto vamos a ver el resto del código del if como esto que va acá. Vamos a aprovechar esta partecita del código, en realidad la idea un poco de esta parte final, aparte de hacer un posible cambio de estado o transición, la vamos a utilizar para cuando tengamos, lo vamos a aprovechar, digamos, cuando estemos escribiendo nuestros case asociados al estado actual y a los eventos, cuando veamos que hay código repetido, acciones que se repiten en los distintos cases de los estados. Entonces, ¿qué podemos hacer? Aprovechar para toda esa parte que es código repetido, ponerlo acá en el if o en el else. Vamos a ver un ejemplito, el ejemplo nuestro del ejercicio que vamos a resolver. Bueno, acá en UML se le llama también transición interna, estos input action. Justamente, porque sería como una especie, digamos, si ocurre un evento, se ejecuta una acción, igualmente lo que ocurrió en la transición, pero en este caso, digamos, el estado va a seguir siendo el mismo, no va a haber ninguna transición. Bueno, sería como, la forma de indicarlo sería parecido a lo que usamos acá para una transición, donde ponemos el evento, que puede disparar, si hay alguna guarda, sería un if, qué acción se realiza. Por ejemplo, acá, esto creo que puede ser un reproductor, no sé, de CD, por ejemplo, donde si se le da play, pasa este estado play, de stop pasa a play, y acá tenemos una acción de entrada, que sería comenzar a reproducir, la acción de salida, que es cuando, no sé, cuando se pulsa el botón de stop, para de ejecución, y esta sería lo que sería una input action, una acción que se va a ejecutar dependiendo si se pulsa el botón volumen, pero si se quiere aumentar el volumen, si pulsando un botón, la acción a ejecutar es que se va a subir el volumen. Subir el volumen, pero eso no genera ningún cambio de estado. ¿Está? Más o menos eso se entiende. Bien, acá tenemos un ejemplito, que he sacado de uno de los libros que usamos como digamos, como bibliografía. El señor Miro Samek tiene un ejemplito de una interfaz de usuario de una bomba de tiempo. Bien, y hay algunas, como vamos a ver un poquito en código, para que las identifiquen cómo se representaría estas input action. Bueno, fíjense, acá usan las numeraciones, usan numeraciones para representar justamente los eventos, y acá teníamos dos estaditos, otra para representar los estados, y esto es bastante común cuando trabajen con las Stetcher. Sería un diagrama, ya los van a usar en sistemas digitales 2. Nosotros tomamos algunos elementos, usan mucho estructuras para representar. Acá estarían representando justamente el estado y algunas variables más, por ejemplo, la cantidad de segundo hasta que la bomba esa pueda explotar, un numerito que la persona ingresa en esa interfaz de usuario, y el numerito que tiene almacenado, que sería el que permite desarmar esa bomba. Fíjense cómo definen las transiciones, con un define. Bueno, acá hay un puntero a esta estructura, porque está accediendo a este campo, y pone el estado donde va a transicionar, digamos, la variable esa de estado. Acá un poquito ver en el switch, acá tiene una función, despacho, donde tiene justamente el switch case de los estados, y adentro tiene los switch case de los eventos. Por ejemplo, vean acá cuando ocurre este evento, llamado upseek, acá tienen el ejemplito, cómo identificaríamos las transiciones internas. Cómo identificamos las transiciones internas dentro de un case de los eventos, vamos a tener acá, obviamente, un if, que sería la guarda, digamos, si ocurre esto, acá donde dice transición interna es lo que le llamamos input action. Estas serían las input action. Acá tendremos otra, y acá, por ejemplo, para este evento artseek, fíjense, en este caso es una transición regular. Esta sería la acción, como les decía, pudiera ir acá, debajo de la transición o antes. Acá tendríamos la acción que se ejecuta cuando este evento genera una transición, y acá justamente usa esa macro, donde dice a dónde va a transicionar. Estaba en el estado setting state, y transicionaría al estado timing state, que es el otro estado que tiene. Bueno, entonces justamente tenemos que esas input action las vamos a identificar porque adentro de los eventos, del case de los eventos, o los if que tenemos para la parte de eventos, vamos a tener
determinadas acciones que justamente no van a generar transiciones. Esas serían las input actions. Bueno, y también tenemos lo que serían las acciones esas de entrada-salida, asociadas, que son tomadas de las stages. Bueno, le decía que justamente se usaban, habíamos dicho ya cuando vimos la introducción a máquina de estado, que se usaban, eran tomadas de las estrechas, y se usan para no repetir código. Cuando teníamos más de una transición de entrada a un estado, la podemos reemplazar, una entry action, vemos los dibujitos acá, este ejemplo que habíamos visto, tenemos dos estados que van hacia el mismo estado cooking, que era de un horno microondas, donde tenemos acciones que se repiten, asociadas a las transiciones. Por ejemplo, acá tenemos un start cooking, comenzar a cocinar, y están repetidas las dos transiciones que van al mismo estado, lo podemos poner en este estado directamente, y como una entry action. Y digamos, después, o sea, obviamente en código esto nos va a hacer que no tengamos código redundante. O sea, no vamos a tener dos transiciones, dos acciones asociadas a las transiciones en nuestro switch que hay interno, sino que la vamos a mandar como una entry action. Y la vamos a poner justamente, ahora vemos la partecita de la plantilla donde estaba eso. Lo mismo, tenemos acá un estado cooking donde tiene dos transiciones hacia dos estados distintos, donde se repite la acción stop cooking, para dejar de cocinar. Entonces, ¿qué hacemos? Directamente lo ponemos como una acción de salida en este estado. Y eso era lo que un poquito está indicado acá. Vamos a ver de nuevo la plantilla. Acá. Fíjense, las podemos poner como función de salida del estado actual. Si tenemos desde dos distintos estados que se ejecutan, digamos, yendo a ese estado. Y si no, lo podemos poner también como funciones de entrada del próximo estado. Y pues harían el cambio de estado. O sea que esto lo van a identificar cuando escriban su switch case, los dos switch case, y vean que hay código, acciones que se repiten, la pueden mandar, digamos, a esta parte. Después vemos en nuestro ejemplo del ejercicio 3, y creo que era 8, cómo se puede utilizar, digamos, esta partecita. Bueno, le decía que había otra variante, que era separar ese código, en lugar de trabajar en el main, trabajar con una función dispatch, donde tenemos el switch case interno, lo movemos a esta función, de despacho de los eventos, donde justamente le iremos pasando cuál es el evento actual, digamos. Estando en cada estado tenemos un switch, donde estarán para los estados, para la variable de estado, y adentro tendremos funciones que se van a encargar de manejar cada uno de los estados que ocurran en cada instante de tiempo. Para el evento actual, digamos, habrá, digamos, distintas funciones que se encarguen de manejar los eventos, que pueden ocurrir en ese estado, en cada instante de tiempo. Esa sería otra posibilidad. Bueno, otra plantillita, esto es de gente de la UBA, donde tenemos acá, digamos, las enumeraciones de los estados, y lo que hicieron es separar en funciones. Por ejemplo, tiene una función que sería qué pasa si, digamos, hay una situación de error, que era lo que decíamos de ponerle un default, por ejemplo, digamos que se encarga de hacer esa función, otra para inicializar, que iría antes del lazo infinito, y esa base sería el que actualiza, digamos, el estado actual, que se encarga de actualizar esa variable de estado actual. Bueno, fíjense cómo lo plantearon, directamente acá tiene la variable que almacena el estado actual. Esta sería la función que maneja la situación de error, donde dirían a qué estado va cuando ocurre un error. Esta sería la inicialización, que podrían poner acá la parte de inicialización de la placa, y donde inicializan la variable estado actual, digamos, con el estado inicial. Bueno, y acá tienen esta partecita que viene en el main, adentro del lazo infinito, que es justamente lo que vimos acá de los switch case. El switch case externo, y este sería los donde actualizan salida y chequean las condiciones. Acá harían, digamos, los switch case internos para cada uno de los estados. Bueno, característica de este método es simple. Obviamente requiere enumerar estado y opcionalmente los eventos relevantes. Obviamente usa poco espacio de RAM, ocupa. El otro usaba un poco más de lugar de RAM, el otro método, porque tenían que almacenar una tabla.
perdón. Justamente acá solamente una única variable escalar necesitamos. Acuérdense la tablita esa que usaban, si la declaraban como const, la pueden mandar a almacenar a memoria flash o ROM, lo que sea. Y, digamos, ahorrar espacio de RAM, que es la más preciada, digamos, la más escasa, por ejemplo. No promueve reutilización, a diferencia del otro método, que teníamos una parte que era genérica, que se podía reutilizar. Acá todo, digamos, lo tenemos que codificar a mano para cada problema específico. Bueno, es toda una función monolítica, con lo cual, a medida que empiezan a crecer el número de estados y eventos, por ahí se puede volver medio complejo, medio enroscado. A diferencia de la otra metodología, donde la idea que el despacho de evento era acceder a una matriz a través de un par de índices indicado por el evento actual y el estado actual, acá el tiempo de despacho del evento no es constante, como en el otro caso. Depende de la cantidad de casos que haya en el switch case. Bueno, hay un dato típico que dice cuánto es el orden de complejidad. No es jerárquico, es plano, por eso ustedes después ya van a ver en otra materia, en sistemas digitales 2, van a ver las estrechas. Bueno, las acciones de entrada-salida que se agregan, que eran propios del diagrama de estado original, codificadas así manualmente, puede ser propensa a error y difíciles de mantener cuando uno cambia, digamos, la topología de esa maquinita de estado. Bueno, y puede haber código repetido, el código perteneciente a un estado está distribuido justamente en cada transición que va a ese estado particular. Bueno, este señor Miro Samek se plantea si esta forma de implementar una maquinita de estado no sería lo que era el famoso GoTo, digamos, un sistema reactivo, porque en nuestro código se empieza a enroscar, digamos, hacia dónde, ver dónde seguiría, digamos, el flujo de control. A ver, esperen que se va a cortar esto. Vamos a hacer el ejercicio, les voy contando, después me vuelvo a reconectar. ¿Se acuerdan del ejercicio final que hicieron con Héctor? Donde tenían que hacer parpadear en forma alternada los LED verde y rojo del kit, pero solo eso ocurría mientras esté pulsado el pulsador SW. Si ese pulsador se soltaba, digamos, directamente volvían y se apagaba, quedaba el estado inicial y se apagaba. Bien. Acá tenemos el esquemita, tenemos un estado inicial, bueno, después le ponemos un nombre, que nada, le llamaba Héctor, le ponemos los mismos nombres, rojo y verde. LED apagado. Si se pulsa el pulsador, primero se encendía el verde y el otro estaba apagado. Digamos, prioridad, en cuanto se suelte, vuelve al estado inicial, y si no ocurría eso, digamos, empiezan a tirar en forma alternativa. Una variable de tiempo, una X cantidad de tiempo, y tilan, bueno, estando en este otro estado también, prioridad, si se suelta el pulsador, volvíamos al estado inicial, con los dos LEDs apagados. Entonces vemos ahora, vamos a ver, se va a cortar en un ratito, vamos a ver cómo planteamos este ejercicio con esta metodología. Bueno, esto está, solamente les agregué la partecita, lo demás, de cómo los registro, todo esto ya lo vieron, lo van a seguir viendo en práctica. Vamos a ver solamente la partecita donde teníamos esto de la parte, digamos, directamente que vamos a necesitar para implementar esta metodología. Bueno, teníamos en nuestro archivo donde está el main, tenemos acá una variable, define, donde una X cantidad de tiempo, usted la idea de contar tiempo lo van a tener que, como decía Guillermo, va a ser prueba de error, después ya en la próxima materia van a trabajar con los timers. Acá, bueno, vamos a trabajar contando, digamos. Una variable cuenta que se va a incrementar cada vez que se repita ese lapso, mientras sea necesario, obviamente. Estando el estado apagado, esa temporización no se va a ejecutar. Bueno, tendríamos la enumeración. Conviene trabajar con los typedef siempre. ¿Por qué? La idea es que para no tener que repetir enum, estado, se ahorra por lo menos, es más sencillo, directamente nos vamos a referir con el nombre de la enumeración. Tenemos los tres estados, recuerden ahí no olvidarse de ninguno, chequear no olvidarse de ninguno de los estados de su diagramita de estados que hayan creado. Tiene que haber una constante de numeración por cada uno de los estados.
Normalmente se los indica como son constantes en mayúsculas, una convención. Tenemos los estresados, donde teníamos los LED apagados, le llamamos nada. Donde teníamos solamente preencendido el LED verde, le llamamos verde. Y donde tienen solamente el LED prendido rojo, le llamamos rojo. Como había usado la misma convención que había usado Héctor en la clase de práctica. No sé, ¿alguien tiene encendido el micrófono? No sé si lo puedo apagar. No sé bien. Bien. Entonces, habíamos dicho que lo primero que tenemos que hacer era a crear una variable, que es la variable, digamos, de estado, que es la variable que va a manejar ese switch externo, del tipo de esta enumeración, llamada estado. Le llamamos estado actual, ahí con guión bajo, creo que era el mismo nombre que habían usado en la clase de práctica. La inicializamos con el estado inicial, o sea, que es ese llamado nada. Bien, y también habíamos dicho que teníamos que crear otra variable de numeración, de esa misma enumeración estados, para representar el próximo estado, el estado donde va a transicionar. Inicialmente las dos tenían que valer lo mismo. O sea que inicialmente tenemos que el próximo estado es nada, o sea, no ocurre ninguna transición, está ahí nuestro sistemita en el estado inicial nada. Bueno, acá tenemos un par de variables auxiliares que le decía tratar de usarlo lo menos posible, las variables auxiliares. Acá la vamos a usar para la parte de temporización. Usé unos nombres distintos. Perdón, voy a tomar un poquito de agua. Usé nombres distintos de lo que le había puesto Héctor el otro día. Bueno, acá trabajamos con los tipos esos de datos numéricos que habíamos visto, de ancho fijo, de la librería stdin. Tenemos una variable llamada fin tiempo, que justamente lo vamos a usar para indicar que terminó de temporizar, con lo cual lo vamos a inicializar en 0, y una variable temporizando que justamente va a ser la que va a llevar la cuenta del tiempo, que la vamos a inicializar con esa variable de retardo y le vamos a hacer que digamos, la cuenta del tiempo es una cuenta descendente hasta 0, o menor o igual a 0. Bueno, acuérdense que normalmente para esto de las temporizaciones le agregamos volátil, para que sea, digamos, que justamente que cada vez que la mencionemos, vaya, se almacene en memoria y el compilador no haga ninguna optimización y la lea, justamente cuando tengamos que acceder, vaya y la lea. Profe, Sí. ¿por qué la variable fin tiempo no le pusiste el volátil? ¿Volátil? Sí. Sí, también podés ponerle, digamos. Directamente, sí, las dos podrían ser volátiles, no hay ningún problema. Está porque justamente la idea es que también está asociado al tiempo y podría haberle puesto, ¿sí? Bueno, tenemos el main, esta partecita, la que le agrega cuando crean su proyecto. Y esto sería, bueno, las funciones abort y init que estuvieron mirando el otro día, les decía que no vamos a repetir todo. Esto sería la parte de inicialización, ¿sí? Antes del lazo infinito. Bien, acá tenemos el lazo infinito donde tenemos los switch case. Vamos a tener un switch con la variable esa de estado actual, sería el switch externo, donde tendríamos que tener 3 case, para cada uno de los 3 estados. Acá tenemos, vamos a ver cada uno de ellos. Acá tenemos muy poquita señal porque los únicos eventos que tenemos 3 eventos que podíamos registrar. Acá usamos la versión de tomarlo directamente, acá tenemos un único evento asociado a los registros del micro, que sería chequear si el pulsador está pulsado o no. Y después tenemos el evento tiempo, que eso lo vamos a trabajar con esa variable temporizando y fin tiempo. Entonces, como son muy poquitos, no tiene sentido. Fíjense que acá hay un solo evento que nos lo va a hacer transicionar estando en nada, que era que el pulsador esté apretado. Bien, y en los otros case también vamos a tener muy poquito, entonces directamente no tiene sentido agregar un switch interno. Directamente nos manejamos con los if, el if, si hay más de alguna condición, que van a ser en los otros dos estados. Entonces, estando en el estado nada, primero tenemos que poner qué acciones realizamos.
Estando en ese estado, ¿qué vamos a realizar? Apagamos los dos LEDs. Estos están usando las macros, esa que habían estado viendo, una para que apagaba el LED rojo y otra para apagar el LED verde. Eso estarán en algún archivo .h definido. En ese archivo myboard, creo que le llamaba ahí, que lo incluía. O IA le llamó IA board, .h le llamó extra el otro día. Bien, tenemos un único evento estando en nada, ¿no? Transiciones si se pulsa el pulsador. Entonces uso esa función que supuestamente me retorna 1, que estará escrita retornando algo distinto de 0 si el pulsador está pulsado. Si ocurre esa acción, digamos, el próximo estado va a ser verde. Esa sería la transición. Acá no hay que hacer más nada, no hay ninguna acción asociada a esa transición, directamente pasa al estado verde. Importante no olvidarse de poner el brick, porque si no esto se sigue ejecutando. Entonces acuérdense, normalmente vamos a trabajar con case terminados en brick. Salvo que algo muy particular en nuestro problema, no sé, tengamos que seguir ejecutando algún otro case. Pero acá en nuestro caso, que estamos representando, es muy raro porque los estados son mutuamente excluyentes. Acuérdense que la maquinita de estados solamente podía estar en un estado. En cada instante de tiempo puede estar en un solo estado a la vez. Bueno, tenemos después los otros dos, el verde y el rojo, que son simétricos. ¿Qué voy a hacer? En uno, la acción que voy a realizar va a ser, en primer lugar, voy a prender el LED verde, lo primero que decía que tenía que ocurrir. Bueno, no decía, pero bueno, nosotros vamos a hacer prender el LED verde primero, y apagamos el otro. Y después, en el otro estado, vamos a hacer, digamos, el opuesto. Bien. ¿Qué eventos acá tenemos que tener, tienen importancia? Son relevantes para este estado que puedan llegar a generar modificaciones o un cambio de estado, una transición. Tenemos dos acá. Y guarda con esto, siempre chequeen, como esto se ejecuta secuencialmente, el orden es importante del chequeo de los eventos. Lo más importante es que apenas yo suelte mi pulsador, directamente se apagan los LEDs. Entonces, en primer lugar, yo voy a chequear con prioridad al tiempo, a la temporización, ese tiempo que va a estar prendido el LED verde y el otro apagado. Lo primero que chequeo es que si se soltó el pulsador. Chequeo el estado, si se pulsó, va a transicionar al estado nada, o sea, la variable próximo estado va a valer nada. Y después sí, chequeo si se terminó la temporización. Hasta ahora no sabemos dónde está el inicio de esa temporización, cómo comenzó. Eso podría haber estado también ahí adentro, con otro else if. Vamos a ver que, como se repetía en los dos case, verde y rojo, lo pasé a esa partecita final. Lo pasé a esa partecita final que era el agregado que tenía esa plantilla. Bien. El otro decíamos que es bien simétrico. Digamos, en el case rojo, que pasaba si el sistema transiciona a mi estado rojo, acá tengo que prender el rojo y apagar el verde. Porque la idea que era que se utilizaban alternativamente. Y acá lo mismo, fíjense que es muy parecido, nada más que cambia cuando termina el tiempo, la temporización llega al final, digamos, llega a valer 0, arranca en retardo y termina en 0, o menos que 0, transicionaba al estado verde. Y con prioridad lo mismo. Prioritariamente primero chequeo el estado del pulsador. Fíjense que son bien simétricos. Bien, queda la partecita final de donde decíamos, donde pasé código que estaba repetido, pero eso lo van a ir detectando a medida que vayan haciendo su switch case. Entonces chequeo acá y digo, si estado actual es distinto de próximo estado, había que hacer el cambio de estado, ¿no? Estado actual es próximo estado. Y acá agregué que si próximo estado es distinto de nada, o sea que si el próximo estado era verde o rojo, ¿qué hago? Acá arranco la temporización. ¿Por qué? Porque si esto lo ponía dentro de verde y rojo, ese código me quedaba repetido. Entonces, si cambio de estado, a la variable temporizando, le doy el valor retardo. O sea, cargo ese valor, creo que en 50.000. Para cuando cambie de estado, la transición esa de cambio de estado de nada a verde o a rojo, o de rojo a verde, arranque la temporización. O sea, mi variable la pongo con el valor ese inicial retardo.
Bueno, y hago el cambio de estado. Y este else, o sea que, si no hubo cambio de estado, o sea que si mi sistema sigue estando en alguno de los estados que no sea nada, o sea, esto también era código que si no lo ponía acá, se repetía en los estados rojo y verde. Iba a haber un if con un else adentro de los estados repetido. Entonces aprovecho esta partecita y la paso acá, digamos, en esta situación donde chequeo. No hubo cambio de estado y no estoy en el estado nada. O sea, estoy en rojo o en verde, quiere decir. Podría haberlo puesto como una condición de on. Si estado actual es rojo o estado actual es o verde. ¿Qué chequeo? Estando ahí, cuando cambié de estado, la variable temporizado se puso en retardo. Bien, estando en rojo o en verde, chequeo si justamente temporizando, que inicialmente va a valer retardo, es mayor a 0, empiezo a decrementar mi cuenta. Empiezo a decrementar y pongo la variable fin tiempo a 0. Bien, ¿qué pasa con esto? Cuando llega a valer 0 o menor a 0, en algún momento cuando el lazo se repita, va a seguir estando en ese estado, pero en algún momento voy a poner la variable fin tiempo en 1. Al poner la variable fin tiempo en 1, acuérdense que esto estaba en los dos estados, que cuando ese evento ocurre, que se termina la temporización, llegó a 0 a menor a 0, hago el cambio de estado y no se pulsó el pulsador, o no se soltó, perdón, el pulsador, paso, transiciono al estado, si estaba en verde pasa a rojo y si estaba en rojo pasa a verde. ¿Se entiende más o menos esto? ¿Sí? ¿No? Sí, bien, profe. Sí, se entendió. Bueno. Esto sería todo lo del método, no tenemos más nada. No sé, si quieren que dejemos acá la clase o si quieren hacer un repaso de algo de la parte digamos, que vieron del otro método, que era el usar la tabla de transición de estado, no sé, díganme ustedes qué quieren hacer. Si quieren dejamos acá porque es todo, después ya lo van a ver en práctica, en un ejercicio distinto a este. Y si no, si quieren hacemos un repaso de la otra parte de tabla de transición o vemos algo de tabla de transición que les haya quedado ahí medio colgado, digamos. No sé, díganme ustedes qué quieren hacer. Si no, dejamos acá la clase. Profe, Sí, dígame. bueno, le pregunto yo, ¿no tendrá una plantilla del cómo es el modelo del código para la máquina de estado finito cuando lo hacemos por el método de la tablita? Para tener como una referencia. Acá yo te dejo acá, mira, yo acá te voy a dejar acá. Bueno, primero si quieren repasar algo de puntero a funciones, como que esto quedó pendiente de cuando vimos, muy sencillo, pero si lo quieren ver un poquito acá, les cuenta. Acá tienen, miren, acá está la tablita. Bueno, acá un poco les cuenta cómo se arma. Tienen que decidir qué funciones se realizan en cada uno de los estados. Van a tener una numeración para los estados, como vimos acá, otra para los eventos. Después tienen la estructura. Acá directamente nosotros usamos, el otro día acá está puesto como in, usamos una función. Piensen el puntero a función como una plantilla. Piénsenlo como una plantilla que dice, acá puedo usar cualquier función, en este caso, que no toma argumentos y retoma un entero, puede ser voy, acá creo que la que usamos era voy, no hace falta un entero, porque normalmente vamos a ver que esas funciones eran prender un LED, apagar un LED, no necesitan retornar nada, hacen determinadas acciones, pero no hace falta que retornen. ¿Y cuál es el estado próximo? O sea que esa estructura que representa la transición, esto va a ser siempre así, digamos. La estructura la pueden reutilizar. Bien, y la tablita. La tablita la tiene que armar mirando el diagrama de estado. Acá estaba la tablita. La tablita tenemos las filas, vamos a poner los estados. Es importante que respeten el orden, tal como aparece en la enumeración de los estados, porque justamente porque el valor está primero en la enumeración, tiene el valor 0, el otro tiene el valor 1, entonces nos sirven para índices de la fila. Lo mismo para los eventos. Tiene que estar acá, la tabla esta, tiene que estar, digamos, emparejado con el mismo orden que tienen declarado en la enumeración los eventos. Entonces acá pondrán los eventos. Y acá, digamos, dice, estando en el estado X y se ocurre la señal o el evento 2 que es relevante, transiciona al estado Y y ejecuta la acción X,
que esto estará representado por una función, y esto será una constante de numeración de esa enumeración de los estados. Bueno, acá tendrían la tablita, por ejemplo, estando en el estado, acá teníamos el dibujito, estando en el estado 1, lo único que hace transicionar a otro estado es la condición, el evento este llamado B, ¿no? Que estaría, que está en la posición, el segundo, el que tiene el valor 1 en la numeración. Entonces, fíjense, por ejemplo, esta fila correspondería al estado, que le llama, ¿cómo le llamamos los estados? S1, ¿no? S1, S2, S3. Estando en el estado de S1, lo único que lo va a hacer transicionar va a ser cuando ocurre el estado B. Y transiciona al estado S2. Esto correspondería estando en el estado de S1 y ocurre el evento A, va a quedar el mismo. Fíjense que es bastante desaprovechada esas matrices, porque va a haber muchos eventos que directamente no hagan transicionar. Muchos de los eventos del conjunto total de eventos que ustedes detectaron como relevantes, muchos no van a hacer transicionar al estado, ¿no? Bueno, acá tendrían, digamos, las funciones, el corazón de todo es esa función que incluso es reutilizable, porque va a ser igual en todas las aplicaciones que usted haga, que esa despacho, como le llamó Héctor en la clase de práctica, donde hay que pasarle como información ahora la variable esa que manejan los estados, no hace falta, ni que manejan los eventos, no hace falta declararla como globales, pueden ser locales, con lo cual esa función le pasaremos como argumentos una variable del tipo de la numeración de los estados, ¿no? Que será estado actual, y este va a ser el evento actual, digamos, ¿no? Bien, lo mismo que antes, hay que inicializar esa variable estado actual con el valor del estado inicial, que es S1. Y el evento actual lo inicializan con nada. Ahora vemos que ese nada lo vamos a utilizar cuando directamente, digamos, no ocurre ninguno de los otros eventos declarados en la enumeración. Bueno, y fíjese el main, bueno, ahí esto no hace falta. El main es el lazo infinito, donde directamente lo que hacen es llaman a esa función que hace el despacho de los eventos. Acá lo que haría falta agregarle, es la parte de cómo detecto, cómo le mando los eventos, ¿no? Como digo adentro de ese lazo infinito cuál es el evento actual. Bueno, y esa sería la función que es genérica. Esto lo van a usar para cualquier aplicación, ¿no? Serviría como plantilla en realidad, porque es lo que no cambia. Declaro un puntero a función, llamado función justamente, y eso la inicializo con el valor que tiene, y la tablita esa que se llama tabla estado evento acá, indicado, bueno, con los índices de esa matriz. El índice al cual voy a acceder va a estar dado, acá yo le voy a tener que pasar, bueno, acá lo mismo, acá tendría que haber dicho código estado en vez de estado actual, y acá en vez de evento actual tendría que haber dicho código eventos. Accedo, yo le tengo que pasar la información de cuál es mi estado actual y cuál es el evento actual. Digamos, y entonces, ¿qué función voy a ejecutar estando en ese estado? Y para ese evento va a estar dado justamente por acceder mediante estos dos índices, y al campo de esa matriz transición, al campo función estado, ¿no? Que está indicado en la tablita. Acá estoy inicializando el puntero a función, y acá lo estoy invocando, lo estoy ejecutando la función, ¿no? Es medio particular. Sí, ¿No faltaría ponerle un asterisco adelante de función? bueno, no, por ejemplo acá, vamos a volver para atrás, les muestro un poquito acá el repaso que tenía de puntero a función. Acá. Fíjense, bueno, importante cuando lo declaren no olvidarse los paréntesis, porque si no quedaría como una función que retorna un puntero a void, ¿no? Entonces se pone entre paréntesis, digamos. ¿Qué característica tiene? Son como los arrays, ¿no? El nombre del array era justamente un puntero a la dirección de comienzo. Acá también el nombre, que cuando se usa el nombre de una función, en realidad justamente también retorna a la dirección donde estará el código compilado de esa función. Entonces no hace falta, ¿eh? Fíjense acá, donde hay un pequeño ejemplito, donde tenemos, este sería el puntero a función, puntero a una función que toma un entero y retorna un entero. Por ejemplo, acá tienen una función square, que se calcula, eleva al cuadrado lo que le pasan como argumento. Podrían justamente utilizarla para, digamos, para inicializar este puntero a función, que es lo que hace acá. Fíjense que acá es redundante, como le dice acá, ponerle el ampersand, porque ya se sabe que el nombre de la función
corresponde a la dirección de comienzo, de donde está el código compilado de esa función. Lo mismo para invocarlo, no hace falta desreferenciarlo. Por eso digo que en sí es más sencillo que el resto de los punteros. Directamente lo llama, en lugar de llamarlo con square, directamente lo llamo con el nombre del puntero. Bueno, le tengo que pasar en este caso un argumento, debe ser el numerito que quiero elevar al cuadrado, que es este. O sea, no hace falta ni ponerle el ampersand, simplemente inicializan el puntero con una función. En el caso de la tablita, va a ser la función que ejecuto la acción que se va a ejecutar en determinado estado cuando ocurra determinado evento. Y entonces lo invoco directamente y lo inicializo con el nombre. No hace falta ni ponerle ni el ampersand ni el asterisco. Si se lo quieren poner, pónganselo, pero mucho más sencillo. Lo mismo los arreglo, porque todavía tengo un array de... Sí, dime. Sí, no había entendido. Bien, fíjense que reemplazan un switch, el switch lo estoy reemplazando acá, en lugar de seleccionar qué función con un switch que voy a invocar, voy a seleccionar, directamente se lo pueden hacer con un array de punteros, con un índice, que es lo que estoy haciendo acá en la tablita de transición, digamos. Mediante un índice elijo qué función voy a ejecutar, o qué acción voy a ejecutar en determinado momento dependiente del estado actual y del evento actual. Un poquito más acá, lo que estábamos viendo. Bueno, un poquito acá que no tiene el default, bueno, tu historieta. No, primero dice que los prototipos, bueno, hay que acordarse de claro de esas funciones, por lo menos los prototipos o las funciones definirlas antes de la matriz, porque si no el compilador le indica un warning. Es lo que está hecho acá. Primero declaro la función, los prototipos, después pongo la tablita. Bueno, a veces a las numeraciones se les suele, porque ¿qué habría que chequear acá? Acá, digamos, tendríamos que chequear que cuando accedemos a una posición mediante dos índices, o sea, accedemos a un elemento de esa matriz, podríamos chequear, digamos, que en realidad ese estado actual y evento actual que le pasamos a la función esa dispatcher, sea un valor que esté dentro de los límites, entre 0 y no sé, el número máximo, con lo cual a veces se le suele agregar a la enumeración un último campo. Un último campo que diga, por ejemplo, max state, max event, o usar macros. Y chequear, digamos que, ¿por qué? Porque si ustedes tienen en estados, el primero es el que le corresponde el valor 0, sería como algo parecido a las array. Entonces, quiere decir que en realidad el último va a valer n-1, el último estado. Entonces, al agregarle un último campo a la enumeración, ese va a tener el número n y puedo chequear, digamos, si la constante que le paso de numeración a ese dispatcher, o la constante que le paso del evento, tiene que valer entre 0 y n, y menor a n. Son algunas cositas que pueden ir agregándole. Bueno, usar el typedef, le recomienda y usar archivos .h y .c para poner las declaraciones en el .h y las definiciones en un .c. Bueno, un poco acá les cuento, vamos a ver. Fíjate. Acá, bueno, estaría, bueno, la estructura dijimos que es lo mismo. La estructura es siempre lo mismo, acá tienen la función. Y no tiene mucho más para tener en cuenta. Esa sería un poco la plantilla. Bueno, un poco le pueden poner const, esa tablita, y se almacena, directamente la pueden almacenar, digamos, en flash, sobre todo pensando en el micro. Y no tiene más que eso. Bueno, acá yo no le agregué el ejemplito porque ya lo habían visto en práctica con Héctor, digamos. Y esto siempre es genérico, digamos. Que tienen que poner, digamos, las funciones es siempre lo mismo. Acá está lo que le decía, acá inicializan el puntero. Acá inicializan el puntero con el campo, función estado, y acá lo invocan. Esta sería la invocación, no hace falta ni el asterisco, ni acá tampoco hace falta poner, no hace falta poner un ampersand ni nada, digamos, acá. Bueno, acá un poco lo que les contaba el otro día Héctor, dos formas distintas. Él en algunos lugares donde no se ejecutaba ninguna acción ponía un puntero nulo, obviamente que en ese dispatcher lo que hay que hacer antes de ejecutar este func, antes de que aparezca esto, acá cuando ejecuta mandan que hacer un chequeo que sea distinto de nulo. Entonces, ¿qué se suele hacer a veces en otros otra opción? Es añadir una función dummy, digamos,
que no haga nada ni retorne nada, en lugar, y ahí no tiene que hacer ningún chequeo. O sea, en la tablita, en lugar de poner un null, podrían poner el nombre de una función, ¿no? Dice, por ejemplo, ese nombre, incluso usarla en todos los estados donde no haga ninguna acción, que no haga nada ni retorne nada, ¿no? Acá tienes algo de las funciones, esas funciones que nombramos ahí, la función que se ejecutarían, este sería, corresponde al ejemplito, vamos a tenerlo, la vieron el otro día en la práctica, van a tener una para el estado verde, otra para el estado rojo y otra para el estado naranja, ¿no? Y podrían en vez del null agregar esa que les decía, una que diga boy, dummy, por ejemplo, ese nombre, no toma argumento y no haga nada, llave vacía, ¿no? Serían las dos opciones. Bueno, y esto podrían hacer, digamos, al principio del enlace infinito hay que acordarse, antes de invocar ese despacho, hay que decirle cuál es el siguiente evento. O lo ponen adentro de main, creo que lo habían hecho así el otro día, antes digamos, de invocar esa función despacho, chequear en cada momento, cada vez que se repita ese lazo de iteración, el lazo infinito, chequear primero qué eventos ocurren, qué eventos posiblemente cada estado puede ocurrir. Teníamos 3 eventos, una que era o se pulsaba el pulsador o se soltaba, o ocurría que terminaba la temporización. Yo le había llamado fin tiempo, el evento sería que fin tiempo se puso en 1, sería. O si no, algo parecido a esto, por ejemplo, esto podría ser puesto al principio, digamos. Y si no, hay que hacer el mapeo. El mapeo, ahí estaban trabajando con una enumeración para los eventos, entonces hay que hacer el mapeo de, algo que estamos chequeando, los registros, valores sacados de los registros, o valores de variables auxiliares, porque acá tenemos los dos casos, y que escribimos algo como esto. Esto puede ir adentro de main o una función que me retorne cuál es el evento. Va a ser una función que posiblemente le tengamos que pasar información del estado actual, ¿sí? Y que retorne algo del tipo de la enumeración esa de los eventos. ¿Sí? Por ejemplo, acá dice, si está pulsado, perdón, si está suelto el pulsador, el evento actual va a ser igual a la etiqueta esta, que es una de las constantes que tienen adentro de la enumeración de los eventos. Si lo que ocurrió es que se terminó el tiempo, o sea que habrá algún lado código donde chequeen alguna variable, por ejemplo, que se llame temporizando ahí, y que la vayan, cuando cambien de estado, la pongan en retardo a la variable esa temporización, que es lo que hace acá. Aprovechan estos ifs para poner temporizando en retardo, y dicen que el evento actual, cuando se dio esto que fin tiempo vale 1, el evento que ocurrió es el evento llamado tiempo. Y si no ocurre ninguno de estos, el evento actual quiere decir que el pulsador está pulsado. Entonces, esto va al principio, antes de llamar a dispatcher, o ponen una función, como les decía, que le pasen como argumento estado actual. Acá ninguno de los eventos, aparentemente como está escrito ahí, no dependen de los estados. Puede haber sí, en su caso, necesitar información del estado actual y que me retorne, justamente me retorne esto, evento actual, la variable esta de esa función. Y si no, lo ponen adentro de main antes de invocar a dispatch. O sea, es eso nada más. Crear las enumeraciones para los estados, enumeraciones para los eventos, crear las funciones asociadas, las acciones asociadas a cada estado. Puede ser que dentro de esas funciones haya algún if, porque a lo mejor dependan también esas funciones de algún evento particular, y crear la tablita de transiciones de estado, y nada más, porque después la parte del dispatcher es siempre lo mismo. ¿Está más o menos? Tiene que ser práctica. Sí, sí. Tiene que ser práctica, digamos. Pero digamos, digamos los detalles que tienen que tener en cuenta, pueden mirarlo de acá si quieren, o también tienen las transparencias de la otra clase. ¿Está? Pero no tiene más que esto, digamos. Sí. Una observación, perdón. Ustedes pueden usar para resolver un problema de máquina de estados cualquiera de los dos métodos, la tabla o la combinación de switches. Claramente, si tienen muchos estados o muchos eventos, usar los switches se complica porque hace el programa demasiado
extenso y poco estructurado, ¿no? Entonces, la tabla da una solución mejor, porque en definitiva, como ustedes vieron, el main se reduce a dos cosas. Una función que detecta el evento y una búsqueda en la tabla para ver cuál es la función que hay que ejecutar y cuál es el evento al que hay que transicionar. Entonces, como regla general, si el problema es muy sencillo, uno puede afrontarlo con los switch case. Y si el problema tiene detectamos que tiene una cantidad de estados, digamos, el límite es difícil de poner, pero yo digo, si son más de 6 o 7 estados, ya hay que pensar en la implementación con la tabla. La gran ventaja de la implementación con la tabla, como decía Nora, es que es una aproximación sumamente estructurada. Uno realmente solo tiene que escribir las partes del programa que hacen específicamente lo atinente al problema, ¿no? La plantilla de la tabla existe ya, la plantilla para la estructura que está en cada posición de la tabla también. Simplemente tienen que escribir las funciones de acción de cada uno de los estados y, por supuesto, sí, tienen que escribir la función de detección de los eventos, que es la que va antes del despacho, ¿no? O sea, primero hay que ver qué evento ocurrió, en función del evento y del estado, buscar en la tabla y después ejecutar la acción del estado. Bueno, no sé si quieren preguntar algo más. Acá podríamos sí. haber puesto, estaba mirando, podrían haber agregado, porque esto es parte de código, ¿no? Por eso faltan cosas. Podrían haber agregado acá un else if que diga, y temporizando mayor a 0, hacen temporizando menos menos, fin tiempo igual a 0. ¿no? Ahí sí nos generaría, no asociaría ningún evento, y después ponen else if, fin tiempo, lo que tienen acá, y al final. ¿no? Faltaría esa partecita. Lo pueden ver desde el ejercicio de la práctica. Esta era parte de una resolución, de otra resolución, digamos, de ese mismo ejercicio. ¿no? Pero en sí es eso, poner, digamos, evento de detección del evento actual, y llamar a esa función que es el despacho del evento, ¿no? de acuerdo al estado actual y evento actual, nada más que eso. Y crear la tablita, las enumeraciones. Eso es todo lo que tiene. Sí, para mí es mucho más estructurado, pero bueno, ustedes después elegirán cuando tengan que hacer un ejercicio un práctico, un examen, qué metodología usan. Es algo que les pidan una particular. ¿Está? Aprovechamos este ratito y si no dejamos acá. ¿Sí? Yo tengo una duda, volviendo a otra vez al problema 3. La parte final de Sí. fin de tiempo, ¿podés volver a explicar? Sí, voy acá. Sí, esperame un cachito, si se corta me reconecto, pero... Espérate, vamos para atrás. Acá. Acá. ¿Está? Sí, yo le decía que esto lo vas a detectar cuando vos veas que en tu switch case asociado a los eventos, para cada estado, dentro del estado, tenemos o if else o switch case para los eventos. Si vos veis que hay acciones que se repiten, ¿por qué? Porque estando en el estado rojo o verde, que son bien simétricos, voy a tener que, apenas entro, voy a empezar a temporizar apenas entro en esos estados. Apenas entro, la idea es que, justamente, cuando hago el cambio de estado, desde nada a rojo, o desde rojo a verde, voy a tener que poner esta variable, inicializar la temporización, poniendo la variable esta que uso para temporizar, con este valor, y, digamos, a partir de ahí, ¿qué va a pasar? Van a seguir en estado rojo o verde, si no se soltó el pulsador, y ¿qué voy a tener que hacer? Ir decrementando esa variable. ¿no? Y bueno, pongo fin tiempo para que, bueno, igualmente no se va a ejecutar. Y, digamos, en algún momento, cuando esto haya llegado a 0 a menor a 0, se va a ejecutar esto, va a marcar fin de tiempo. Estas son cosas que vos podrías haberlos puesto, este código que va acá, esta liñita, y esto vos lo podrías haber puesto dentro del estado rojo y verde, y te va a quedar, digamos, te va a quedar código que va a haber repetido, digamos. ¿no? Va a haber código repetido, entonces, una posible forma de que quede más prolijo, podríamos decir, fíjate que acá solamente ocurre el evento y hago la transición. Ocurre el evento y hago la transición, no hay más nada de código. ¿no? Si no, tendría que ponerlo acá, digamos, el código. Digamos que apenas tendría que haber puesto, repetido, acá.
tendría que haber puesto repetido, que cuando cambia a verde arranco la temporización, y cuando hago esto, que cambio de verde a rojo, tendría que haber puesto temporizando igual a retardo, y acá tendría que haber puesto temporizando igual a retardo, o sea, me queda código repetido, yo aprovecho y lo pongo acá, digamos. Si próximo estado distinto de nada, hago esto. Y lo mismo, estando en estado rojo o en verde, yo tendría que haber chequeado acá otro if temporizando mayor a 0, hago temporizando menos menos y fin tiempo igual a 0, esto me va a quedar tanto en rojo como en verde, entonces directamente lo mando acá, a esta partecita final, lo mando acá, y ya no me va a quedar repetido en 2 estados. Si no me va a quedar repetido en los 2 estados ese código. Digamos, queda un poquito más prolijo la partecita del switch case de los estados. Digamos, me evito repetir código. Claro, y en el if que dice if ¿A dónde? fin tiempo. Fin tiempo puede tener tanto los valores 0 o 1. Sí. Sí, 0 o 1. En los casos de LED verde y LED rojo. Exacto. Claro, Fin y ahí tiempo, claro, fin tiempo con era eso lo que te decía, lo que en la tablita lo llamó cuando ocurre fin tiempo que toma el valor 1, en la otra, en la tablita esa de estados era, o digamos, asociaba a esa condición, asociaba un evento que le llamaba tiempo, ¿no? Cuando ocurría eso de que fin tiempo se ponía en 1. Creo que en la práctica le llamaron distinto. Temporizando le ponían valor 0 o 1, que sería lo mismo que hace fin tiempo, y usaban tiempo, creo que una variable tiempo, que es lo que yo le llamé temporizando. Es la única diferencia de lo que hicieron el otro día en práctica, digamos, le cambiaron los nombres, tienen nombres distintos. Está más o menos, si vos, cuando lo pensás, vas a tener que chequear, digamos, el tema de la temporización, ¿no? La temporización tiene 2 partes, una es inicializarlo, la temporización en este caso cuando pase de nada a verde, o cuando pase de verde a rojo y de rojo a verde, ¿no? Y después, digamos, vas a tener que decrementar esa cuenta y en algún momento chequear que esa cuenta llegó a 0 o a menor a 0, ¿no? Entonces cambiar de estado. ¿Está? Sí. Bueno, no sé si quieren preguntar algo, aprovechen ahora o callen para siempre. Nada, igual me reconecto si se corta. A ver si pensaron en algo más que quieren preguntar. Como todo, tienen que hacer práctica. Ya van a seguir haciendo práctica, digamos, viendo algún otro ejercicio con este método. ¿Algo más? Sí, el viernes van a ver un ejercicio con este método que dimos hoy. Bien, no sé quién está hablando, no escuché la voz, no le conozco la voz. José Luis. Ah, José, no te conocía la voz. Bueno, ¿alguna duda más? Está la plantillita también, les dejé ahí, simplemente para que la tengan siempre a mano.